Carlos hace mucho tenía la idea de hacer un documental sobre un pueblo que hubiera sufrido todo el proceso de violencia, ¿no? Él me acuerdo que me había hablado muchas veces de que había estado en Ayahuanco, ¿no? Y siempre le quería trabajar una historia de ese tipo. Entonces cuando nosotros cubríamos el trabajo de la Comisión de la Verdad, habían equipos que hacían estudios a profundidad de casos. Entonces un equipo iba a viajar a Lucanamarca para profundizar sobre lo que pasó ahí el 3 de abril de 1983. Entonces Carlos me propone viajar y ver qué podíamos encontrar ahí sobre algo que pudiera servir para una historia, para un documental. Entonces yo viajé, me acuerdo que en julio del 2002, con el equipo de Comiset, que eran los encargados de hacer ese estudio a profundidad. Y bueno, hasta esa fecha no sabía mucho de Lucanamarca, solamente sabía que había sido la primera comunidad, la primera población civil que habría sido masacrada por Sendero Luminoso, y entonces ahí empecé a escuchar las historias, los testimonios, ¿no? Porque me acuerdo cuando llegamos a la plaza de Lucanamarca, toda la gente se acercaba y empezaba a contar lo que pasó. Entonces a mí, en principio me pareció todo muy intenso, muy fuerte, ¿no? Pero lo que le conté a Carlos cuando regresé del viaje es que si bien era una historia interesante, o sea, si bien había ahí, eso era muy fuerte, no me imaginaba cómo podía hacer eso en un video, porque todo era muy literal, o sea, dices, ¿cómo vamos a hacer? Que vamos a hacer varias entrevistas para que la gente cuente lo que pasó en el 83, entonces sentía que no había un elemento que hiciera correr la historia. Y creo que fue agosto o septiembre, nos informan que la Comisión de la Verdad iba a realizar una exhumación de las 69 víctimas del 3 de abril, ¿no? Entonces ahí sentimos que podía servir como inicio de contar la historia, que el momento de la exhumación, el momento de levantar los cuerpos sea como una especie de flashback, ¿no? Y donde podíamos empezar a contar la historia. Eso fue la idea inicial. En noviembre del 2002 grabamos los 15 días, no me acuerdo exactamente, los 15 o 16 días que duraron las exhumaciones. Entonces, ya antes yo había hecho ya 2 viajes como una especie de para empezar a ubicar personajes, para conocer un poco más a fondo la historia. Y algo que tomamos como que dos decisiones, ¿no? Con Carlos, creo que fueron básicas. Una, que tenía que ser una historia coral, que sea una historia contada por el pueblo, que no hubieran especialistas, terceras personas que dieran una lectura sobre Lucanamarca, sino que la historia del pueblo se conociera a través de sus propios personajes, ¿no? Eso fue como que una de las premisas que teníamos. Entonces, grabamos la exhumación, de ahí fuimos planificando una serie de viajes y de entrevistas, y fue como pasa en el documental, o sea, o en algún tipo de documentales, nos vamos adecuando según cómo se nos vaya presentando la realidad, ¿no? Se presentó la exhumación, el trabajo forense acá en Lima, la entrega de cuerpos, después la visita que iban a tener los residentes, la visita que iban a hacer los residentes de lucanamarquinos que vivían acá en Lima, el retorno que iban a hacer a su comunidad. Una serie de hechos que nos fueron, de hitos que iban haciendo avanzar la historia. En un momento, casi al inicio, encontramos, así como se ve en el documental, construyendo un baño para el equipo de la CBR a Honorio Curitumay, ¿no? O sea, ni siquiera, me imagino por temor o por pertenecer al otro lado de las víctimas, él ni siquiera había dado su testimonio a los investigadores de la CBR. Ellos no tenían el caso de Honorio Curitumay. Entonces, cuando yo estaba grabando justo ese momento de cuando construyen el baño, él me empezó a contar y bueno, el personaje de Honorio creció y después nos dimos cuenta con Carlos que era uno de los personajes casi centrales de la historia, ¿no?
como el proceso de violencia en el Perú ha sido tan enrevesado, tan complejo, tratar de plasmar esa realidad. O sea, no queríamos mostrar un documental de buenos y malos, no decir, ese estuvieron en el lado correcto, ese estuvieron en el lado incorrecto, ¿no? Sino mostrar cómo en ese pequeño pueblo de Lucanamarca, estas complejidades de la violencia que se dieron en el 83, uno que todavía duran hasta ahora, esa especie de rencillas y de recelos, y el otro, cómo la población se vio enfrentada a toda esta serie de factores, el ejército, el sendero luminoso, el olvido. Entonces, cómo simplemente trataron de, ante esa situación, sobrevivir, tratar de plasmar esa realidad tan compleja, ¿no? Y el personaje de Honorio Curitumay creo que encarna un poco ese tipo, uno de esos lados, ¿no? Familiar de senderista, ¿no? Que para la población fue el ir de sender en Lucanamarca, ¿no? Que 20 años después no ha tenido justicia, que no puede enterrar a su hermano, que no podía enterrar a sus padres en el cementerio, ¿no? Entonces, ahí sí yo hasta me quedo un poco sin palabras. O sea, la población hizo bien, el Honorio hizo mal. Yo creo que si esas preguntas quedan flotando en el aire después de que la gente vea el documental, creo que para nosotros va a ser satisfactorio, ¿no? Uno siempre tiene muchas intenciones al momento de hacer un documental, ¿no? No sabemos si el público las va a recibir, las va a captar. Y una de ellas es tratar de reflejar la historia de este pueblo, ¿no? Que durante estos 6 años que hemos acompañado, porque comenzamos en el 2002 hasta finales del 2008, cuando se dio la sentencia de Ismael, se muestre un poco es que el olvido es una palabra muy hecha, o sea, la situación en la que está esa comunidad, ¿no? Una comunidad que en el 83 sufrió la primera masacre y que 20 años después casi sigue en el mismo olvido de esos años, ¿no? Esa es un poco y lo otro, y lo más importante, es que las cuestiones de fondo que originaron toda esta ola de violencia, ¿no? En el Perú y en ese pueblo, todavía siguen ahí rondando, ¿no? Esa es un poco no sé si las ideas, pero como que las imágenes que queremos dejar en el documental. Cuando estábamos en el proceso de edición y los armados, siempre me rondaban esas ideas, o sea, ¿qué entenderá la gente? Porque ni siquiera qué mensaje dar, porque yo creo que a veces los documentales y las historias en sí solamente tienes que mostrar, no decir, ¿no? O sea, simplemente tú mostrar las cosas y que el público, los espectadores saquen sus propias conclusiones. Pero no es yo creo que no es una historia simplemente sobre la memoria, ¿no? O sea, es una historia vista desde la hora. Por eso el momento de la exhumación nos sirvió como que de disparador, ¿no? No es una historia de la memoria de lo que pasó en el 83, sino de cómo está esta población ahora, ¿no? De cómo están sus personajes, ¿no? De esto que se llama justicia, ¿no? En un momento casi final del documental van y leen la sentencia de Ismael Guzmán, ¿no? Y la cara de los pobladores es que no sé, me imagino que cuando lo vean, cada uno podrá interpretarla de una manera, pero es como que para ellos, ¿qué significa, no? Que Abimael Guzmán esté condenado a cadena perpetua? ¿Significará algo en sí? ¿Será un alivio para ellos? ¿No? Te juro que yo no tengo mucha certeza, o sea, es más, esas dudas que se fueron haciendo en el documental, ir dejándolas, espero que queden sembradas en la historia, ¿no? Estuvimos en noviembre en el ITFA, ¿no?
Me acuerdo que en la primera presentación siempre hay, después de la proyección, hay una ronda de preguntas, ¿no? Y claro, y al público holandés, en este caso europeo, le era difícil, no es que le era difícil entender el documental, porque la historia está, creemos que es muy clara, pero esta de, pero qué, y los senderistas que decían que iban a luchar por el pueblo, ellos hicieron esa masacre, no habrán sido militares, porque no sabíamos que los militares siempre son los que hacen ese tipo de masacres. Entonces ese era lo primero la duda que le quedaba. ¿Cómo un grupo, un movimiento que tuvo un discurso supuestamente, ¿no?, para reivindicar a los pueblos alejados, hizo ese tipo de masacres, ¿no? Eso era uno, y después, bueno, y entonces el personaje de Honorio Kuritomai también les dejó marcado. Y después lo que iban saliendo en la revista del festival, la gente que iba conversando, era esto de la complejidad, ¿no? Que ahí en sí nos sentíamos satisfechos, que decía que el documental había logrado plasmar lo complejo que resulta un proceso de violencia, ¿no? A ver, yo esperaría cuando se estrene, cuando empiece a circular acá en Perú, que el documental cuestione, ¿no? Que el documental cuestione, que la gente hable del tema, que diga realmente, que trate de entender todos los lados de la violencia, ¿no? Si llega a cuestionar, si llega a incomodar, ¿no? Entonces, por lo menos de mi lado me sentiría más que satisfecho, ¿no? O sea, que se hable del tema, porque claro, es algo que, lo de Lucanamarca no es un hecho aislado, o sea, nosotros hemos estado 6 años acompañando a Lucanamarca, pero si hubiésemos estado, me imagino que un tiempo en muchas otras zonas, como en Oreja de Perro, ¿no?, en otras zonas que han sido, también han sufrido ese tipo de violencia, me imagino que el resultado será el mismo, con historias muy parecidas. Entonces, un poco lo que debemos dejar es que lo que pasó en Lucanamarca no solamente pasó en Lucanamarca y no en otra zona del país. Esta historia se repitió muchas veces con distintos nombres en esos años, ¿no? Entonces, si cuestionas, si incomodas, si se empieza a hablar no, ni siquiera de esos años, o sea, porque no es un documental sobre la memoria, sino cómo está esto que es una palabra tan complicada, la reconciliación, ¿no? Porque siempre dicen, no, ¿por qué volver a hablar de esos temas? Que ya acabó, que ya los enterraron, bueno, ya los exhumaron, los enterraron, ya se acabó. Entonces, yo creo que es mucho más, no es tan sencillo como eso, ¿no?